pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas? La divisa. Si una moneda extranjera está supliendo sus funciones a la moneda nacional, ya de por sí se razona que se pierde efectividad en la política soberanía, en la política monetaria nacional. Quiere decir que quien hace eso lo tiene que hacer tratando de que esa dolarización penetre lo mínimo imprescindible para lograr objetivos muy concretos. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas? La divisa. Que más allá de los cuales puede crear más problemas de los que soluciona. Inclusive no es ocioso decir que lo primero que hay que dejar claro es que una política monetaria por sí misma ni genera riqueza ni permite transformaciones estructurales, que los problemas principales tiene la economía de dependencia alta importadora, de baja productividad en una serie de sectores, de baja competitividad. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas? La dolarización parcial es una de las medidas del programa de estabilización macroeconómica. Como decía Adriano, se requieren otras cosas para que incluso esa porción de política monetaria financiera que se hace o se gestiona con el dólar, la divisa, tenga resultado, tiene que venir acompañado de otras medidas. Tiene que seguir luchándose contra la inflación, tiene que venir un mercado cambiario que ponga operativa esa moneda, tiene que hacerse otras cosas. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas? Inclusive es curioso que de la forma, primero, el impacto que dio la dolarización de los años 90, primero en una etapa, incluso con la peor tasa de cambio imaginable, 1-1, logró una recuperación de la economía que había perdido el 75% de la capacidad de importar en unos meses. Que nosotros tenemos una alta dependencia de importación, pero de alimentos y de energía. Si fuera una cosa, uno devalúa, encarece la importación, quiere decir que uno restringe la importación, pero vamos a restringir la importación de energía en la economía. O sea, el impacto macroeconómico es muy grande. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas? Incluso en la población, la canasta normal tiene una gran dependencia de divisa. La divisa. Quiere decir que nosotros teníamos que buscar la vía de recuperar lo antes posible los ingresos en divisa. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas? Sí, en el caso de las causas de la dolarización, no es un tema que las presiones a la dolarización en la economía cubana no son un tema de ahora, de este momento, ¿no? Es decir, ya viene de hace unos años atrás. Hay dos componentes importantes en estas presiones a la dolarización y pasan por lo que mencionaba anteriormente de la pérdida de funciones de la moneda nacional. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas? Hay una dolarización que se va expresando, se va dando de forma, por decirlo de alguna manera, autónoma o natural, donde los propios agentes económicos empiezan a realizar transacciones en otra moneda, empiezan a fijar los precios entre ellos en otra moneda o a ahorrar en otra moneda. La divisa. Pero eso se va dando de manera natural, como decir de facto, ¿no? Más espontáneo. Y también hay una dolarización que es institucional, que ya sí es por regulaciones del Estado, etcétera, donde también se induce a una dolarización. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas? Es el cuento del huevo y la gallina. No hay mercado cambiario. Y para que haya mercado cambiario, la oferta de divisas de ese mercado cambiario tiene que existir. Y por supuesto, cuando tú tienes grandes limitaciones en la disponibilidad de divisas y la moneda nacional se está devaluando, el productor busca refugio en una moneda que no se deprecie, o sea, en la moneda nacional. Y entonces, si el exportador le paga en moneda nacional a un proveedor, él dice, ¿cómo yo cierro mi ciclo productivo si cada vez se deprecia más? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas? Ciertamente
la dolarización se da como una patología en la economía, o sea, por todos esos efectos negativos. Entonces hay que acompañarla desde el principio del antídoto que te permita salir después de ese problema, por lo tanto el acompañamiento. ¿Y cuál sería ese antídoto entonces? Bueno, no es uno, son muchos antídotos. Bueno, algunos de esos antídotos, sobre todo pensando siempre en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas? Estamos entrando entonces en el uso que se va a dar de la divisa. La divisa. Y a él apuntaba una cosa que hay que subrayarla. Va a mantenerse una cantidad de divisa que se tiene que asignar centralmente porque va a sectores que no son autofinanciados. Es decir, sectores que tienen que ver con la alimentación de la población, con las medicinas, etcétera, que no reproducen ellos mismos, no están dentro de las capacidades de producir divisas por sí mismos. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas con una medida de este tipo? No, yo digo que hay procesos de dolarización y desdolarización internacionalmente que son comprobables y visibles, ¿no? Uno de los casos es Venezuela, por ejemplo. Venezuela, con un nivel de inflación inimaginable de 118.000% de inflación en el 2018, decidió pasar a un sistema de dolarización parcial de la economía. Es decir, en la economía real se están reflejando los efectos de una política que puede tener sus riesgos, tiene sus problemas, todo lo que se quiera, pero dio resultado para salir del marasmo que tenían ellos en el año 2018. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas con una medida de este tipo? La dolarización, ya se dio en la mesa redonda, la circulación minorista no debe pasar del 10% cuando más, y es con objetivos muy concretos de recuperar ciertas actividades que tienen potencial, la capacidad de subutilizar. Pero aquí lo fundamental justamente es para evitar lo que incluso pasó como experiencia, el que no puede conectarse, porque se desvaloriza la fuente nacional como la importancia de los recursos nacionales, excluye del circuito de la divisa productores que sustituyen importaciones que tienen un impacto muy grande, y la política que se concibe está pensada justamente para ese mercado mayorista. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas